cada día ya más cerca del examen. Ya mañana. Ya mañana a Sí, las está 8. fácil. Está fácil. Está fácil. Está sencillo. Hay que leer bastante, ¿no? Hay que leer, para que recuerden muy bien lo que hablamos. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás? No han podido entrar por el Zoom, por lo visto, porque se han conectado con el link que les mandé. No, Sí, con el Ah. link que usted envió. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Les voy a ir compartiendo pantalla para, digamos, ayer que se nos cortó, se dejaron ahí en el aire hablando, se nos cortó el video, pero bueno, estábamos ahí, digamos, repasando un poco y razonando un poco sobre lo que es el derecho tributario, ¿verdad? Bien. Voy a aprovechar la mayor cantidad de tiempo para poder repasar la mayor cantidad de temas. Bueno, ¿nos habíamos quedado por aquí? O ayer me quedé por aquí con los de ayer. Creo que nos quedamos por política económica, me parece. Bueno, vamos a ver un poco qué es el derecho tributario, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos hablado en resumidas cuentas, no? Bueno, habíamos dicho que es una disciplina del derecho financiero, ¿sí? Que el derecho financiero es mucho más macro, es mucho más amplio, que abarca muchas otras instituciones, digamos, que tienen que ver con los aspectos económicos, ¿no? Del Estado y de todo lo que implica o significa, pues, este aspecto financiero, ¿no? Para la gobernanza, más que nada. Bueno, habíamos dicho también que tenemos unas características implícitas dentro de este derecho tributario y decíamos que es una relación jurídica entre particulares y el Estado, ¿no? Y que nacía de qué? De nuestra obligación tributaria, ¿sí? Que nace por la ley, ¿no? Y que la ley, pues obviamente es la que digamos, dispone este vínculo o esta actividad jurídica que tiene, pues, relación entre sujeto activo y sujeto pasivo. Tiene el carácter de obligatorio, ¿sí? Por exigencia de la ley, y tiene hechos imponibles, ¿no? Entonces, el hecho imponible dentro de la obligación tributaria, ya lo habíamos visto, sí, el tema del hecho imponible, y decíamos que era algo fundamental. Es decir, son aquellas actividades que están relacionadas justamente con el gravar esos tributos, ¿no? Esos tributos que, digamos, están permitidos en la ley, ¿no? Gozan del principio de legalidad o reserva de ley, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ahí principio de legalidad y reserva de ley es exactamente lo mismo, así que no nos vamos a confundir con eso. Puede haber una pregunta en ese sentido, ¿no? El principio de legalidad o el principio de reserva de ley. Fíjense ustedes que han habido algunas observaciones en las pruebas. Yo me curé en sano, solo son de selección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente escribir, ¿sí? O llenar o completar, muchas veces el sistema no le permite porque usted pone un espacio más, pone una coma, pone un punto, y si no está así redactada la respuesta, pues se la pone como equivocada. Eso nos pasó, Y, doctor, en exámenes. sí, sí.
Entonces yo sí desde el inicio dije, no, yo voy a poner realmente dos tipos de preguntas, de seleccionar y de verdadero o falso, porque a la larga, bueno, yo creo que ustedes, al menos conmigo, no sé con los otros docentes, al menos conmigo han hecho bastantes trabajos, ¿sí? Hemos hecho muchos trabajos que están muy bien estructurados, muy bien hechos por parte de ustedes, los han hecho con dedicación, por ahí uno que otro que se le ha ido un poquito quizás por el tiempo, quizás por algunas complicaciones, eso es comprensible, pero no significa que no haya respondido, digamos, a, a los requerimientos que el docente hace. Yo realmente estoy muy satisfecha con todos mis cursos, como lo he venido diciendo, y me parece que esto les ha permitido a ustedes afianzar un poco más también sus conocimientos, ¿no? Entonces, ayer me decía una estudiante, me dice, yo realmente voy a repasar su materia, porque yo creo que he aprendido, ¿sí? Entonces, realmente es una satisfacción para mí saber que lo que se habla aquí se les queda en su cabeza, ¿sí? Lo fijan, lo tienen presente, lo reflexionan, ¿sí? Y eso es, digamos, lo valioso, ¿no? Y ese es, digamos, el objetivo del docente. Pero bueno, vamos a seguir repasando porque es necesario, ¿no? Bueno, entonces goza de este principio de reserva de ley o de legalidad, ¿sí? La norma ordena pues un camino a seguir, es decir, un procedimiento, ¿no? Un procedimiento tiene este derecho tributario, que son, ya los vimos los procedimientos, ¿verdad? El procedimiento de reclamo, el procedimiento de recurso de queja, el recurso de revisión, ¿sí? El recurso de apelación en la ejecución, el procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? La coactiva también es un procedimiento, como lo habíamos explicado, y lo que está dentro de ese procedimiento de coactiva también siguen estos pasos, ¿sí? Como son el embargo, como son la subasta y el remate, ¿no? De esos bienes. Entonces, fíjense ustedes, ese es el procedimiento, es decir, nos señala un camino, digamos, de paso a paso que permite, pues, digamos, ese tributo creado, ¿verdad? Va a terminarse en un tributo cobrado, ¿no? La norma es coercible, puede inclusive usar la fuerza, ¿no? Y lo vimos por las medidas precautelatorias que tienen justamente investida esa autoridad denominada juez de coactiva. ¿Sí? Entonces él puede exigir que a través del embargo, de lo que es el arraigo, lo que es la prohibición de salir del país, el congelamiento de cuentas, ¿no? Entonces tiene una potestad especial, ¿no? Entonces fíjense cómo ya vamos viendo la materia de otra manera, ¿no? En este momento que hacemos el resumen, porque ya ustedes ya pueden hilar todas estas instituciones que a mí me gusta verlas una a una, porque precisamente al final me gusta hacer este rompecabezas. Bien, habíamos hablado de que este derecho tributario eh, tenía algunas clasificaciones. La doctrina lo había puesto desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces, digamos, ahí construye toda esta parte que le pertenece al derecho tributario. Entonces dice, es material cuando hablamos de supuestos de la obligación tributaria, es decir, a los sujetos, ¿no? ¿Quiénes son esas partes? Y ese sujeto activo, ese sujeto pasivo. Y ya lo vimos, ¿no? Vimos que el sujeto pasivo tiene deberes, tiene obligaciones, tiene acceso a algunos derechos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el de recurrir, ¿no? O el de hacer una petición, el de interponer un recurso, un reclamo, ¿no? Y asimismo en contraprestación, ¿verdad? O, digamos, en la otra parte, que es el sujeto activo, decíamos que ellos estaban obligados a recibir cualquier petición que haga ese sujeto pasivo, a tramitarlas, a responderlas, ¿sí? Y tenía algunas consecuencias, ¿no? Entre esas el silencio administrativo, ¿sí? También el tema de la caducidad, ¿no? Entonces, todas esas actuaciones, ¿verdad?, forman este derecho material o, digamos,
abarca, digamos, el saber o el conocer que dentro de este derecho material, cuando hablamos sobre las partes, estaremos relacionados a esos temas que ya los hemos visto, ¿no? Tenemos un derecho formal, ¿sí? Que evidentemente está investido del poder estatal, ¿no? Dándole facultades. Y entonces también vimos, ¿sí? Que la administración tributaria podía estar, digamos, dividida dependiendo de su ámbito, ¿no? Es decir, si son del gobierno central, si son del gobierno seccional, si son excepcionales, administradores de los tributos son especiales, ¿no? Entonces, también podemos verlo desde el punto de vista formal, ¿no? ¿Cómo está organizada la administración tributaria? Hablamos de las competencias, recuerdan ustedes, eso está relacionado con el derecho tributario formal, ¿no? Bien, tenemos un derecho tributario procesal, ¿no? Y como decíamos acá, en las características que tiene un procedimiento, pues efectivamente, ¿no? Es decir, nuestro Código Orgánico Tributario da unas eh, directrices, ¿sí? En donde vamos a poder ver que digamos, en cada uno de los recursos, de los reclamos, o inclusive de la determinación tributaria y obviamente entre las formas de determinar la obligación tributaria, es más, también dentro de la obligación tributaria, hay procesos, ¿no? Hay un proceso, hay un camino establecido, hay pasos establecidos, y por lo tanto, tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, regula los procesos tendientes a resolver las controversias, ¿no? Se nos habla de la vía administrativa, ¿sí? De esa vía administrativa. Y también de la vía judicial, ¿no? Digamos, ya va a ser el inicio de nuestro segundo parcial, ¿no? Entonces, también vamos a ver que está dentro de este derecho procesal tributario, ¿no? Tenemos el derecho constitucional, ¿no? Tributario. Entonces, habíamos visto ya los principios, de hecho ayer los repasamos, sí, y dijimos que era la base de todo, ¿no? Están encargados a delimitar el ejercicio del poder estatal, ¿sí ven? A delimitarlo, o sea, es decir, a decir cuál es su principio y su fin. Solo se puede enmarcar dentro de todos esos principios y veremos que cada institución del derecho está inmersa de principio, es decir, es como un círculo, ¿no? Punto de partida y punto de llegada. Llego a lo mismo, a ese principio. Siempre tengo que conservarlo, ¿no? Bien. Dentro del derecho tributario penal, ¿sí? En cambio, vamos a ver también, esa será nuestra cuarta unidad, ver los delitos tributarios, ¿sí? Y en ese caso, claro, vamos a ver lo que son las infracciones y los ilícitos que pueden cometerse en las declaraciones al fisco, ¿sí? O por parte de los contribuyentes, ¿no? Eh, Como vimos en, en el tema de procedimiento de ejecución, ahí vimos que también hablaban de algún delito que podía haber cometido un servidor público, ¿no? Entonces, no solamente estamos basándonos en ese derecho penal a las actividades que puedan hacer, digamos, fuera de la ley los contribuyentes, ¿no? Sino también, digamos, pueden haber delitos que se cometan dentro de la administración. Eh, el derecho internacional tributario, que les he venido comentando desde ya bastante clases, ¿no? Siempre les digo, el derecho tributario internacional ha permitido unificar conceptos, poder tener un derecho tributario uniforme a nivel mundial, ¿sí? Y que conceptualmente manejamos un mismo lenguaje, ¿sí? Se ha podido construir muchísimo dentro de ese derecho internacional, pero sobre todo verlo desde el sentido de que podemos llegar a acuerdos con las partes internacionalmente, ¿verdad?
no solamente el tema de cruce de información, sino también el tema de los convenios internacionales o los convenios llamados de doble imposición. Y en el tema de cruce de información es precisamente para detectar lo que son la evasión tributaria, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de estudiar el derecho internacional tributario. De hecho, hay especialidades solo y exclusivamente en derecho internacional tributario. Ya la Escuela Politécnica ha sacado una especialidad en ese sentido, precisamente por la importancia que tiene, fíjense ustedes, únicamente en esta clasificación, ¿no? Bueno, estará inmersa en todos los demás, ¿no? Pero digamos, es una especialidad de la clasificación del derecho tributario, ¿no? Para que ustedes vean lo importante y tanto que se puede aprender solamente desde el punto de vista del derecho internacional tributario. Bien, habíamos hablado que el tributo significaba una carga, un gravamen, una imposición, bueno, pues porque está sujeto a la ley, ¿no? La ley le dice, tiene que pagar todos, sí, sin distinción alguna, principio de generalidad, pero, digamos, como decimos muy jocosamente, ¿no? Habrán sus honrosas excepciones, ¿sí? Es decir, nos limitarán o se delimitará, ¿sí? Fíjense ustedes, la delimitación que se hace, por eso el derecho constitucional, ¿no? Con los principios, en virtud de la capacidad económica, ¿ya? En virtud de la capacidad económica. Entonces, bueno, habíamos dicho que había como antecedente que 62 años antes de Cristo ya había nacido lo que era el sistema tributario, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho también que era una prestación pecuniaria. Este tributo es una prestación pecuniaria que el Estado u otros organismos del derecho público, ¿verdad?, exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir sus necesidades económicas, ¿no? Bien, tenemos los fines de los tributos, ¿no? Bueno, siempre será el primero recaudar, ¿no? Pero además de recaudar, sí, también tenemos otros fines que, digamos, se regulan de manera indirecta o de manera directa también, ¿no? Entonces, sirve como instrumento de política pública, porque ya lo vimos, porque teníamos que armonizar la política pública en relación a los gravámenes que los tributos pues podían generar, ¿no? Si hablamos de trabajo, si hablamos de comercio, de producción nacional, de temas de precios, ¿no? De estabilidad de precios, estamos hablando de actividades económicas, ¿no? Entonces, por eso, y sobre ellas es que recaen los gravámenes, ¿no? Entonces, si esto va bien, sí, muy probablemente el Estado tenga siempre un muy buen financiamiento, ¿no? Eh, Estimulará la inversión y la reinversión, sí, definitivamente siempre dije que el Estado es el motor, ¿no? Es el motor y es el que, digamos, debe promover la inversión y la reinversión, sí mismo a través de nuestro derecho interno o en el derecho internacional, ¿no? También los intercambios comerciales, sí, también influye muchísimo en la materia económica, ¿no? Busca el ahorro y su destino para fines productivos y de desarrollo nacional. Pues bueno, efectivamente lo que decía, ¿no? Si hablamos de productividad, estamos hablando de aspectos económicos. Entonces, definitivamente una buena política que busque ahorrar para fines productivos, es decir, para poder hacer los préstamos a través de la banca pública, ¿sí? Que permita, pues, obviamente, mejorar y desarrollarse mejor, digamos, nuestro país. Obtienen las exigencias de estabilidad y progreso social, ¿sí? Y procuren la mejor distribución de la renta nacional, ¿no? Entonces, efectivamente, la distribución de la renta, sí, estará pues dentro o inmersa en aquellos proyectos de inversión que, digamos, cada plan de gobierno solventa, ¿no? Entonces, este gobierno había puesto Casa para Todos, no sabemos si han cumplido las metas, ¿no?
quizás por la crisis, eh, mm, lo justifiquen en el que se truncó, digamos, ese objetivo, ese objetivo que se tiene. Pero bueno, en todo caso, lo que se busca es, digamos, que más personas puedan, con estos ingresos que le permite tener al Estado, invertirlo en carreteras, en escuelas, en salud, en educación, ¿no? Son los fundamentales. Y en el denominado buen vivir, ¿sí? En el denominado buen vivir, que abarca todo este conjunto de derechos y mucho más, ¿sí? Porque viene también la sustentabilidad y la sostenibilidad en los aspectos también productivos, ¿no? Eh, la clasificación de los tributos que los habíamos visto que eran impuestos, tasas, contribuciones especiales. Bueno, ustedes también hicieron un trabajo sobre esto. Leyeron, leyeron un libro, leyeron una parte de un libro, que era el del doctor Troya. Y bueno, ahí ustedes pudieron observar que existe esta clasificación, ¿no? De los impuestos nacionales, los impuestos municipales, ¿sí? Habíamos visto el tema de los impuestos, digamos, los impuestos tienen una prestación bastante amplia, ¿no? Entonces, realmente sirve es más bien para poder, digamos, financiar el presupuesto del Estado, ¿sí? No es algo que podamos ver o ver una contraprestación, quizás como lo vemos en las tasas o en las contribuciones especiales, ¿sí? Y ese, digamos, es un poco la característica de estos impuestos, ¿no? Se da de una prestación concreta, bueno, individual o constituido por negocios, dice actos hechos, que se sitúan con la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia del patrimonio de sus bienes. Es decir, hacia dónde va dirigido ese gravamen. Hacia el patrimonio o bienes específicos, sí, por eso es concreta, de manera concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el impuesto a la renta es el impuesto a la rentabilidad o ganancia que tiene una empresa o una persona natural. Entonces, a eso va grabado. Al patrimonio de el individuo, digamos, como persona individual, y la empresa como un ente económico, ¿no? Bueno, teníamos identificados al impuesto a la renta, el impuesto al IVA, el ICE, las herencias, los legados, las donaciones, los impuestos a las exportaciones y a las importaciones, ¿no? Tenemos los impuestos municipales, a la propiedad, sí, a la propiedad urbana, a la propiedad rural, las alcabalas, los vehículos, los registros de inscripción, espectáculos públicos, todos ellos también tienen algún tipo de impuesto, ¿no? Las tasas que las comprendemos son una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente en la obligación. Tenemos las tasas por servicios administrativos, casi hoy en día ya es muy difícil que casi todos los servicios administrativos son gratuitos en el sector público. Son muy pocos los que se podría decir se pagan tasas, ¿no? Los servicios portuarios y aduaneros, eso sí existe, los de correo, los de embarque y desembarque, también aduaneros, ¿no? Y tasas arancelarias que son conocidas como las partidas arancelarias, ¿no? Las tasas municipales de agua potable, de alcantarillado, de luz, habilitación de establecimientos comerciales, alcantarillado y canalización, que ya los mencioné, servicios administrativos, también hay algunas tasas por servicios administrativos todavía que se cobran a los municipios. Y finalmente las contribuciones especiales de mejora, que digamos es el dinero que el ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública cuya realización debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. Aparentemente los impuestos y las tasas restan del patrimonio, ¿no? Se desembolsa, digamos así. Pero en el caso de las contribuciones especiales,
se grava, pero a la vez tiene un beneficio que es, digamos, una mejora en su propiedad o una mejora en alguna circunstancia que usted se pueda ver beneficiado, ¿no? El típico caso es la regeneración urbana, sí, el caso de la regeneración urbana, es decir, si invirtió el municipio en todas las calles alrededor de su domicilio. ¿Me permiten un segundito, por favor? Un ratito. Un ratito. Listo, volví. Bien, entonces decía el tema de la regeneración urbana, ¿verdad? Que mejoraba, pues obviamente, los edificios, las ciudadelas, los parques, cualquier otro tipo de beneficio que puedan, digamos, llegar a tener en relación a esto, a estas prestaciones, ¿no? Bien, habíamos hablado de las obligaciones, de la obligación tributaria, ¿sí? Y sobre la obligación tributaria, habíamos visto el tema de que existía una relación, ¿no? Entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que tenían mutuos derechos, es decir, yo les decía, van y vienen, ¿no? Tienen doble vía, ¿sí? No solamente que si yo tengo derecho a pedir, de petición, ¿verdad? Derecho a petición, pues entonces ellos tienen la obligación de responderme, ¿no? Entonces, ven, van y vienen, ¿no? Van y vienen. Entonces, esas obligaciones que surgen, digamos, dentro de esa relación sujeto pasivo y sujeto activo. En la administración, los particulares, pues, estarán grabados con los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, ¿no? Ese es, digamos, el gravamen, ¿no?, que van a sufrir dentro de esta clasificación de tributos, ¿no? La obligación tributaria es de dar, ¿sí? Tiene que dar origen a un crédito tributario que ya lo vimos, ¿verdad? En el proceso de ejecución coactiva, el título de crédito que se emite, ¿sí? Y que está contenido ese crédito tributario, es decir, esa deuda a favor de ese sujeto activo, ¿ya? Ese es el crédito tributario. Luego, tenemos que es una obligación de dar en dinero por regla general, pero también vimos que se podía dar de otras maneras, ¿verdad? Como los valores, con una dación en pago, ¿sí? Bueno, ahí teníamos algunas alternativas, ¿no? Evidentemente afecta o disminuye el patrimonio del contribuyente, ¿sí? Ese, digamos, es un efecto, pero como les dijimos, es una contribución voluntaria, de acuerdo constitucional, al momento de haberlo aprobado, permitimos este sistema de tributos, ¿no? Obviamente con limitaciones y obviamente con parámetros bien establecidos, ¿no? Este, es un vínculo jurídico, definitivamente, si nosotros recordamos el concepto de obligación dentro del Código Civil, dice, es el vínculo jurídico, ¿sí? Así inicia el articulado, ¿no? Cuando expresa, es el vínculo jurídico. Pues bueno, no puede ser diferente en nuestra obligación tributaria, ¿no? En nuestro Código Tributario. Pues es el vínculo jurídico entre la persona que eh, este, se identifica como sujeto pasivo y como sujeto activo de esa obligación, ¿no? Acreedora y deudor, ¿ya? Da derecho a crédito y a la correspondiente acción de cobro, ¿no? Y esa acción de cobro está dentro del procedimiento de ejecución coactiva, es decir, ese poder, esa potestad
especial dentro de los poderes exorbitantes que tiene el Estado y que definitivamente le permite hacerse cobrar de manera directa, ¿sí? Sin intermedio de acción judicial, para poder lograr el pago de la deuda, ¿sí? Es decir, cobrar. El sujeto activo de la obligación siempre será pues, el acreedor del tributo, ¿sí? El que tiene ese crédito tributario en su favor, y por lo general será un ente público, ¿sí? Los tenemos al gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los digamos, sujetos activos especiales que la ley, ¿verdad? La ley o cualquier tipo de delegación se pueda dar, porque lo vimos también en algún momento sobre las competencias, ¿verdad? Dijimos que podría delegarse a alguna persona en particular, o alguna institucionalidad en particular, para poder resarcir pues, el cobro a favor de la administración tributaria, ¿no? Entonces, se lo puede hacer. Habíamos hablado de las empresas públicas que también gozaban de esto que es eh, parte del sistema tributario, ¿verdad? Que es la ejecución coactiva, ¿no? Ellos tienen, entonces también tienen esa acción de cobro, ¿sí? Esa acción de cobro característica de la obligación tributaria. Entonces, aunque ustedes cuando leyeron hicieron el trabajo de la clasificación de los tributos, sí, ustedes pudieron revisar el tema de los precios públicos, ¿no? Cuando la autora hacía referencia a los precios públicos que están relacionados justamente con las empresas públicas, ¿no? Los sujetos pasivos de la obligación tributaria, pues serán el deudor de ese tributo, es decir, quien debe la obligación, ¿no? Quien debe de pagar ese dinero en dinero, quien debe de hacer, digamos, el pago o la contribución, ¿no? A estos tributos que por ley les son exigibles, ¿no? Estarán configuradas en los particulares, ¿no? Y como particulares vimos aquí alguna clasificación y la ampliamos en otros temas, ¿verdad? Que hablamos de las personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, federaciones, terceros, responsables, agentes de retención, agentes de percepción, ¿sí? Hablamos de gremios, hablamos de, de asociaciones de comercio, bueno, algunos tipos de personas, algunas formas que la ley permite, las fundaciones, las asociaciones, ¿sí? Este, digamos, en el marco jurídico, ¿no? No solamente lo encontramos en el derecho tributario, sino que también lo encontramos en el derecho civil, ¿no? Hoy que nacen las SAS, ¿no? Las sociedades por acciones simples o simplificadas, ya, por ejemplo, ahí hay una modificación a nuestro código tributario, ¿no? Porque también entrarán esas personas jurídicas, ¿no? En esa clasificación y tendrán su especialidad y todo. El hecho generador, que es una parte importantísima de la obligación tributaria, es un componente esencial, tiene un aspecto objetivo que es necesario, fíjense que es necesario que existan los bienes. Es decir, que el hecho generador siempre tiene que ser sobre un bien constituido, cierto, valedero, verdadero, que se encuentre en el momento, ¿no? Porque si es a futuro, pues entonces el futuro está lejos, ¿sí? No se podrá aplicar. Y no cuando verdaderamente exista. Entonces, si yo tengo que pagar un impuesto predial, ¿sí? Será cuando verdaderamente exista a mi nombre, reconocido, registrado, ¿ok? Si yo genero trabajo y genero una renta y estoy dentro de las fracciones impositivas, pues entonces pagaré el monto que la ley me diga, el 5%, el 10%, el 15% o el 25%. Dependerá del rango en el que esté.
Describe acontecimientos económicos, ¿no? Como les decía, el que vende frutas, el que vende vehículos, el que vende viviendas, el que trabaja profesionalmente como abogado, como arquitecto, como ingeniero, como, digamos, como cualquier profesión, ¿no? Que se registre, sociólogo, biólogos, etcétera, ¿no? Entonces son hechos económicos, ¿sí? Que sirven de base para el tributo, es decir, que generan una renta o que generan, digamos, esa actividad económica genera un gravamen, ¿no? La obligación existe cuando existe el presupuesto de hecho, es decir, tiene que existir, ¿no? Ese hecho. Se hizo la compraventa, se hizo el trabajo y se pasó la factura, ¿sí? Y son estos los hechos, ya ustedes también hicieron un trabajo, ¿verdad? Sobre el tema de que debe existir una factura, de que esa factura realmente es precisamente ese presupuesto de hecho que permite saber qué se ha producido el hecho generador, ¿no? Eh, Está basado en la reserva de ley, ¿sí? Porque nosotros podemos ir a ver, por ejemplo, dentro de la ley orgánica de régimen tributario interno, ¿no? Podemos ver qué está grabado con IVA 12%, que está grabado IVA con 0%, ¿ya? Entonces, obviamente, ese impuesto estará establecido, ¿no? O sea, estas actividades económicas, estos hechos generadores, siempre deben de constar en toda normativa principal, accesoria, digamos, dentro de la pirámide de Kelsen, ¿no? La jerarquía de las normas en cualquier nivel jerárquico de las normas debe de estar establecido siempre un hecho generador cuando nos referimos a un tipo de gravamen o de impuesto. Eh, Se realiza en un determinado tiempo y espacio, sí, evidentemente sí. Puede ser anual, puede ser mensual, puede ser diario, puede ser en el tiempo, ¿no? En el tiempo que se quiera establecer, ¿no? Por única vez, han habido impuestos que dicen por esta única vez, vamos a contar en este. Entonces, así vienen las cargas impositivas, ¿no? Las cargas impositivas. Eh, Luego, eh, bueno, en el espacio también, ¿no? Porque no siempre estamos frente a impuestos que, digamos, abarquen a todas a todos los espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ISD, ¿sí? El impuesto a las salidas de divisas. Bueno, quien haga una transacción, una compra, o haga, o viaje, ¿verdad? Y haga compras en el exterior y demás, donde se genere este ISD, pues obviamente serán a esas personas y no será nadie más. No, ese es un espacio, ¿sí? En el cual se determina este hecho generado. Es decir, no siempre se puede producir, ¿sí? Si yo no he hecho ningún tipo de compra, por ejemplo, no es que yo tengo que pagar un IVA permanentemente, no, pago el IVA sobre las cosas que adquiero. ¿Okay? Entonces ahí también hay un espacio, ¿no? Bien, una de las cosas que siempre he recalcado y que es algo que debemos de saber es diferenciar cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es exigible esa obligación tributaria. Entonces dijimos que nace cuando se cumple en el sujeto pasivo el cumplimiento del hecho generador, es decir, la actividad económica que realiza. Yo soy un abogado y el abogado está dentro de las actividades económicas reconocidas eh, para el impuesto a la renta, ¿sí? Sin embargo, nace la obligación, ¿sí? De que yo tenga que pagar ese impuesto, lo cual no significa que yo pueda ser o estar improductiva, ¿sí? En mi profesión, y no necesariamente generar la obligación tributaria. Si yo he sacado un RUC, pues entonces me tocará a mí realmente declarar así sea en cero, pero tengo la obligación de declarar, ¿ya? No será exigible porque obviamente si no he generado nada, no pueden exigirme que yo cumpla ni con un monto mínimo ni con un monto máximo, ¿sí? Es decir,
si no se produce el hecho, o sea, si estando en el hecho generador no se produce, digamos, el ingreso necesario o los efectos productivos de ese hecho generador, pues entonces nada debería. Entonces, es importante por eso separar, y el legislador lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿sí? Y de hecho también luego vienen las exenciones o las exoneraciones, ¿no? Porque también nos dice, ¿no? Bueno, hay personas que están fuera de pago, aún teniendo la capacidad y aún teniendo ingresos, ¿sí? Es decir, aún teniendo estos bienes que son gravables, ¿sí? Se pueden producir todos, sin embargo, la ley los excluye y sabemos que son por razones de orden público o social o económico, digamos, que también estarán establecidos dentro de la ley. Tienen que estar establecidos dentro de la ley, porque si no, definitivamente tendríamos, es una ley injusta, ¿verdad? Porque precisamente nosotros tenemos que decirlo, o sea, por ejemplo, en el impuesto a la renta, dicen los que ganan de 0 hasta $7,000, ¿sí? En el año, ¿sí? No lo puedo grabar porque su capacidad económica estará en rangos en donde definitivamente su nivel de vida, ¿sí? Se le complica hacer una aportación al Estado, ¿ya? Entonces, de los que ganan $7,001 hasta los que sean, bueno, gradual o progresivamente van a ir pagando, digamos, lo que el Estado considera que es una cantidad, digamos, justa y ajustada a la capacidad contributiva. Todo esto mediante ley, ¿ya? Habíamos hablado que existían obligaciones formales, además de esta obligación de configurarse en el hecho generador. Es decir, yo concurren todos los hechos económicos necesarios para estar dentro o enmarcado dentro de ese hecho generador. Bien, y las obligaciones formales pues son derechos subjetivos, sí, y su violación pueden dar derecho a una impugnación. Y ya vimos el tema de la impugnación, yo puedo reclamar, sí, o puedo recurrir en el caso de que se produzcan, ¿no? Vimos el tema de los deberes formales, ¿sí? Tener un RUC, ¿sí? Prestar la información necesaria a la administración, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, basado en esos deberes formales, digamos que son un complemento de la obligación tributaria, porque la obligación no solamente es la de pagar, sino también la de prestar o cumplir con otras condiciones, sí, que precisamente están dentro del entorno de esa obligación tributaria. También, o sea, la obligación tributaria no es pequeña, sino que se ramifica o es amplia, ¿sí? Habíamos hablado sobre cómo podemos extinguir esta obligación, es la primera pregunta que debe hacerse cualquier contribuyente al respecto. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es, tengo una obligación de pagar, bueno, ¿cómo la pago? ¿Sí? O cuáles son las fórmulas o las opciones que tengo para poder resolver este problema que tengo, que es de pagar. Quiero pagar, soy responsable, quiero hacer las cosas bien, ¿sí? Y entonces, pues, obviamente el legislador dice, bueno, está bien, vamos a resolver ese tema de la siguiente forma. En primer lugar, los modos de extinguir las obligaciones no son voluntarias, es decir, no va a haber un acuerdo entre las partes. Sí, por eso, cuando hablamos de mediación en la tributación, que es uno de los temas que ha avanzado en el derecho internacional, hay países que sí lo pueden emplear. De hecho, yo les comentaba que existía un país en donde eh, podía ir la empresa o las personas, digamos, que están obligadas a pagar tributos, ir y llegar a un acuerdo tributario, ¿sí? Y decirle, bueno, yo de mis ganancias te voy a dar el 20%. Eh, y así, ¿no? Más o menos, y pueden llegar a una mediación, a una negociación. Aquí, como podemos ver, la característica es que no son voluntarias, nacen de la ley y la ley es la única que puede, digamos, permitirlo, ¿no? Eh,
los modos que la ley establece, pues, para poder, digamos, identificar cuáles son las formas o las fórmulas de poder cancelar esta deuda, son la solución o pago, ¿sí? La compensación, la confusión, eh, y la remisión y la prescripción, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que hablar sobre la solución o pago, eh, en donde sabemos que tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? En donde, digamos, podemos resolver el tema de cómo se tiene que pagar, ¿ya? El asunto es primero preguntarnos cómo se debe hacer el pago, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer el pago? ¿Quién debe hacer el pago? ¿A quién se tiene que hacer el pago? ¿Dónde se debe hacer el pago? Y algunas otras formas o fórmulas que la ley puede dar también como medios de pago, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer el pago? Pues dijimos en dinero, en bonos, en papeles públicos, en notas de crédito, de dación en pago, ¿no? ¿A quién se debe hacer el pago? Pues, ¿quién debe hacer el pago? Pues el sujeto pasivo de la obligación, los responsables o los terceros que, digamos, el día de mañana puedan pedir un reintegro sobre ese pago que hayan realizado, ¿no? ¿Quién debe hacer el pago? ¿A quién se debe hacer el pago? Pues al sujeto activo de la obligación tributaria, ¿no? ¿A quién básicamente? Pues al funcionario que esté destinado, y yo les decía que por lo general ese funcionario recaudador va a ser siempre un director financiero, ¿no? Eh, Luego tenemos dónde debe hacerse el pago, en qué lugar, en cuál situación geográfica, ¿sí? O bajo qué criterios, ¿no? Entonces, en primer lugar, dijimos dónde la norma lo establezca, si es que la norma lo establece. Y hay ordenanzas que, por ejemplo, lo dicen, ¿no? Si es del Cantón de Guayaquil, pues será en el Cantón de Guayaquil, ¿no? Indudablemente. Eh, si estamos hablando de un impuesto nacional, pues entonces dirá en qué oficinas y cómo. Sí, sí, digamos, donde se produce el hecho generador, que es lo más común, en virtud del principio de redistribución, ¿no? De los tributos, que era un poco lo que yo les comentaba en esta clase, en que la redistribución de los tributos, pues obviamente, y de hecho, bueno, también lo pasa en otras legislaciones, ¿no? Pero, digamos, con otro tipo eh, de estructura orgánica, sí, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, en España existen los gobiernos autónomos, ¿sí? Y entonces los gobiernos autónomos reciben o recaudan ellos directamente todo lo que se produce en esa circunscripción geográfica. Entonces, nosotros todavía hacemos un acumulado de rentas, ¿no? Bueno, los municipios sí reciben en su presupuesto, obviamente, sus ingresos tributarios, digamos, a nivel cantonal o provincial. No significa que sean autónomos, pero, digamos, así se lo hacen, ¿no? Pero también sabemos que de las rentas nacionales, sí, es decir, de los impuestos del gobierno central, eh, se redistribuye, sí, a ciertas provincias, porque obviamente hay provincias más desarrolladas que otras. Entonces ahí viene este principio de redistribución de la renta, ¿no? Precisamente poder solventar en un porcentaje, de hecho está ya establecido en la Constitución, cuánto es el porcentaje que le corresponde a cada provincia, para que pueda financiar, digamos, en su totalidad los proyectos a nivel provincial o cantonal. Eh, el anticipo al pago, ¿no? El anticipo al pago de los impuestos, que es una medida en donde surge una característica en particular, y ayer lo conversaba con sus compañeros de la noche,
en donde les decía que la Corte Constitucional vetó, bueno, no es que vetó, ese no es el término, realmente desconoció la legalidad de el acto administrativo emitido por el presidente de la República a través del decreto ejecutivo, en donde instauraba un impuesto, instauraba el anticipo al impuesto a la renta. ¿Ya? Y ustedes recordarán que hace unos meses atrás, antes mejor dicho, a la vigencia de la ley orgánica de apoyo humanitario, ¿sí? Se estableció quitar el anticipo del impuesto a la renta que ya se había establecido en el gobierno anterior como un mecanismo de liquidez para el Estado porque estaba pasando por una situación económica bastante considerable, ¿sí? Manejable pero considerable, porque así fue, y que se ahondó o se profundizó a través de que vino pues el COVID y que no solamente ha profundizado en el Ecuador, sino que también profundizó la crisis económica de cualquier país, ¿no? Y de quienes no tenían crisis económica ahora la tienen, ¿no? El día de ayer, he leído el día de hoy, las declaraciones de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, en donde efectivamente, no quiero calificarla de acusación, sí, pero hace unas declaraciones en contra del presidente Trump, sí, en donde dice que el presidente Trump mantiene a los Estados Unidos en una economía bastante crítica, sí, por haberse tomado ligeramente el tema del COVID, ¿no? Entonces lo responsabiliza de eso, ¿no? Particularmente, un poco para hacer una crítica, ¿no? Que siempre es importante, yo considero que realmente la ex primera dama lo está politizando de manera exagerada, porque creo yo que ningún presidente, ni así digan que los chinos crearon este virus y que por eso estamos en este dilema, eh, así se ha creado el virus, o así sea natural, o así sea de donde provenga, sí, son factores a los que estamos expuestos siempre, son situaciones que nos descuadran o nos sacan de nuestra zona de confort, como muchas veces decimos, y que nos ponen a vivir en otras situaciones. Son pruebas que realmente es un sacudón, ¿no? Precisamente a estas ideologías económicas y a estas ideologías políticas que, claro, cuando se tiembla es como cuando dos edificios están pegados, el uno con otro van a rozar, ¿verdad? O se van a mover, digamos, en ese momento, y quizás uno sea más fuerte que el otro, y quizás uno se pueda desmoronar y el otro no. Entonces son situaciones que realmente nos ponen a pensar y que en estos momentos considero al menos que eh, no son apropiados este tipo de comentarios porque lo único que hacen es que el ser humano quiera sentir que, fíjense ustedes, estamos nosotros con nuestras emociones quebrantadas, porque es así. Así pensemos que no nos pasa nada, que estando en casa estamos protegidos, no es cierto. Nuestra mente está pensando en que realmente qué va a pasar, la incertidumbre nos mantiene ansiosos, ¿sí? Que así digamos que no lo estamos, lo estamos. No sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos si mañana perdemos el trabajo, no sabemos si mañana viene otra ola y me toca a mí, ¿verdad? Contagiarme, no sabemos nada, ¿sí? Entonces, claro, estamos en tiempos políticos y en tiempos políticos van a manejar discursos como ¿sí? Más sin embargo, dañan también a la economía, ¿no? Y obviamente es donde nos dirigen o nos tiran la pelotita a nuestra cancha de derecho tributario. Es decir, qué impuestos, cómo el pueblo va a salvar al pueblo, ¿sí? Porque el Estado ahí no sirve, ¿sí? El Estado todo lo que haga será inerte, ¿sí? Realmente es el país el que tiene que unirse y el que tiene que levantar. Esto es como cuando se quema todo y tenemos que volver a construir todo, ¿sí? Reparar la tierra y luego volver a hacer asentamientos, ¿no? Que eso también la historia nos ha contado en algún momento, ¿no? O en las guerras, cuando se ha explotado todo, todo está acabado, todo está, digamos, destrozado,
y obviamente tenemos que hacer una recuperación. Entonces fíjense, por eso es que los comparan con los tiempos de guerra, ustedes lo escucharán en algunos artículos que se han escrito en la televisión, la prensa y en el cotidiano vivir. Bueno, en todo caso, un poco esto para su reflexión. Hasta aquí hemos llegado porque son las 10 de la mañana, ¿sí? Y es lo que hemos podido avanzar. Ustedes ya les tocará revisar el resto, ¿sí? Ahí están los videos, véanlos. Tienen el material ya puesto o cargado en su plataforma, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana para el examen. Así que cuídense mucho, muchas gracias, estudien y que les vaya muy bien si tienen examen hoy día. Hasta Gracias por mañana, Miss. Gracias, Gracias, hasta mi mañana. hasta doctora. mañana. Mañana es el gran día. Hasta mañana, Miss. Gracias, hasta mañana.